Los Juegos Olímpicos, un festival trascendental de proezas atléticas y unidad internacional, tienen sus raíces en las llanuras arenosas de la antigua Olimpia. Celebrados con reverencia desde el año 776 a.C., estos Juegos no eran solo competencias deportivas, sino también un profundo festival cultural y religioso en honor a Zeus, el rey de los dioses griegos. Cada 4 años, atletas de todas las ciudades-estado de Grecia convergían en Olimpia, dejando de lado los conflictos y uniéndose bajo la bandera del deporte y la espiritualidad. El concepto de los Juegos Olímpicos era revolucionario, pues encarnaba los ideales de excelencia, honor y paz. El período entre los Juegos, conocido como la Olimpiada, se convirtió en una medida de tiempo para los griegos, lo que ilustra el profundo impacto que los Juegos tenían en su sociedad. No se trataba solo de competir, era un momento excepcional de unidad panhelénica que brindaba una resolución pacífica a los frecuentes conflictos entre los estados competidores. Los Juegos Olímpicos estaban impregnados de misticismo y leyenda. Según un antiguo relato, el dáctilo Heracles y sus hermanos corrieron en Olimpia para entretener al bebé Zeus. El vencedor, Heracles, celebró su victoria estableciendo la tradición de los Juegos Olímpicos. Esta mezcla de mito y deporte ilustra cuán profundamente los Juegos estaban entretejidos en el tejido de la mitología e identidad griegas, destacando aún más su significado más allá de las meras competencias atléticas. Hoy, el legado de estos Juegos antiguos resuena a través de los siglos, influyendo no solo en las competiciones atléticas posteriores, sino también reforzando los ideales de intercambio cultural y camaradería internacional. La llama olímpica, símbolo de continuidad y conexión entre los Juegos antiguos y modernos, representa esta influencia perdurable. Es un testimonio del eterno encanto de los Juegos Olímpicos, uniendo milenios a través del lenguaje compartido del deporte. Desde sus inicios, los Juegos Olímpicos fueron más que simples competiciones atléticas. Eran un complejo tapiz de rituales culturales y adoración divina, profundamente entrelazados con las festividades religiosas dedicadas a Zeus. Participantes y espectadores se reunían desde todos los rincones, tomando parte en ceremonias que incluían sacrificios e himnos a los dioses, lo que enfatizaba la dimensión espiritual de los Juegos. La majestuosidad de estos rituales subrayaba el papel de las Olimpiadas como un evento sagrado, donde la destreza deportiva era solo un elemento de las elaboradas festividades religiosas. A medida que transcurrían los siglos, la influencia de los Juegos Olímpicos se expandió más allá de las fronteras de Grecia, atrayendo el interés de todo el mundo antiguo. Los Juegos evolucionaron, incorporando atletas de diversas regiones y orígenes, lo que reflejaba el alcance y el atractivo en expansión de este extraordinario evento. Esta inclusión ayudó a cultivar un sentido compartido de identidad y compañerismo entre grupos diversos, un testimonio del poder unificador del deporte. La transición de una ceremonia religiosa local a un prestigioso evento internacional marca una transformación significativa en la historia de los Juegos Olímpicos. Esta evolución fue acompañada por la proliferación de festivales similares en otras regiones, como los Juegos Ístmicos y Nemeos, que también se celebraban con gran entusiasmo y formaban parte del ciclo más amplio de juegos conocidos como los Juegos Panhelénicos. Estos eventos fomentaron colectivamente un espíritu competitivo y respeto mutuo entre las antiguas ciudades-estado, sentando las bases para el espíritu olímpico moderno. En la era moderna, el resurgimiento de los Juegos Olímpicos en 1896, inspirado en las antiguas tradiciones, marcó un momento crucial. Encabezado por figuras como el barón Pierre de Coubertin, los Juegos Olímpicos modernos buscaron encapsular el espíritu y las virtudes de los Juegos antiguos mientras los adaptaban a las sensibilidades y necesidades de una audiencia global. Este resurgimiento no fue simplemente un guiño al pasado, sino una reinvención que buscaba promover la paz, la amistad y el entendimiento mutuo entre los diversos paisajes culturales del mundo, continuando así el legado antiguo en la era global. Los antiguos griegos tejieron intrincadas historias sobre los inicios de los Juegos Olímpicos, imbuyéndolos de significado divino y grandeza mítica. Según una de las leyendas más célebres, fue Heracles, no el famoso hijo de Zeus, sino una figura menos conocida, también llamada Heracles,
quien convocó por primera vez las carreras en Olimpia. Este Heracles, conocido como Heracles Dáctilo, y sus hermanos supuestamente corrieron para entretener al recién nacido Zeus, marcando los primeros Juegos Olímpicos no oficiales. Se dice que el vencedor de estas míticas carreras, Heracles, celebró su triunfo estableciendo un festival recurrente en Olimpia. Esta leyenda subraya el entrelazamiento de la destreza física y la celebración divina que caracterizaba a los antiguos Juegos. La coronación de Heracles con una corona de olivo sentó un precedente, iniciando una tradición que se convertiría en un ritual central en los Juegos, simbolizando la paz y la victoria. La conexión de los Juegos con los dioses no se detuvo con su fundación. Los antiguos creían que los Juegos Olímpicos eran tanto un festival divino como una competición atlética. Zeus, el rey de los dioses, era considerado el supervisor divino de los Juegos, y su templo en Olimpia albergaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la enorme estatua de Zeus, realizada por el escultor Fidias. Esta mezcla de deporte, religión y arte mostraba la naturaleza multifacética de los Juegos Olímpicos. Empapados en mitos y leyendas, los orígenes de los Juegos Olímpicos cuentan una historia que va más allá de las meras competiciones atléticas. Representan una ceremonia cultural y espiritual que buscaba acercar a los humanos a los dioses. Los relatos de intervención divina y heroísmo sirvieron para elevar el estatus de los Juegos, integrándolos profundamente en la conciencia cultural de los antiguos griegos y preparando el escenario para su evolución hacia un fenómeno que eventualmente cautivaría al mundo entero. El antiguo sitio de Olimpia, ubicado en el exuberante valle del río Alfeo en el Peloponeso, era más que un simple recinto deportivo. Era un santuario venerado, un lugar sagrado dedicado a Zeus, donde atletas y espectadores de todo el mundo griego se reunían para celebrar su unidad y devoción religiosa. La elección de Olimpia como sede de los Juegos fue profundamente simbólica, reflejando su estatus como un terreno neutral, libre de las alianzas y enemistades políticas habituales de las ciudades-estado griegas. La distribución geográfica de Olimpia era parte integral de su papel en los Juegos. El estadio principal, donde se llevaban a cabo los eventos atléticos, podía albergar a más de 40.000 espectadores, lo que ilustra la popularidad de los Juegos y la importancia de la participación comunitaria en la cultura griega antigua. Alrededor del estadio había numerosos templos y altares, donde los competidores y visitantes realizaban sacrificios y ofrecían oraciones antes de competir o presenciar los Juegos, enfatizando aún más la atmósfera religiosa del evento. Además del estadio principal, Olimpia albergaba el Pritaneo, donde se agasajaba a los ganadores, el Filipeo, un monumento circular, y el taller de Fidias, donde esculpió la monumental estatua de Zeus. Estas estructuras no eran simplemente funcionales, estaban imbuidas de significado artístico y cultural, reflejando la dedicación de los griegos a la belleza y la excelencia en todas sus formas. El sitio era un testimonio de sus logros arquitectónicos y artísticos, entrelazados con sus aspiraciones atléticas. El aura sagrada de Olimpia se conservó a través de los siglos, y el sitio finalmente llegó a simbolizar la unidad y el patrimonio compartido del mundo griego. Incluso hoy, las ruinas de Olimpia resuenan con los ecos de vítores antiguos, la emoción de la competencia y la solemnidad de los rituales sagrados que alguna vez definieron este lugar extraordinario. Se erige como un recordatorio duradero del antiguo espíritu olímpico, celebrando no solo la excelencia atlética, sino también la reverencia cultural y espiritual. La influencia de Heracles. Heracles, una figura de inmensa fuerza y estatura heroica, se alza imponente sobre los orígenes de los Juegos Olímpicos. Según el mito, tras completar sus 12 trabajos, Heracles estableció los Juegos para honrar a Zeus, un acto que lo vinculó de manera indeleble a su creación. Este vínculo entre Heracles y las Olimpiadas sirve como una metáfora perfecta para los Juegos en sí mismos, una combinación de esfuerzo humano, favor divino y celebración cultural. En los mitos, la creación de los Juegos Olímpicos por parte de Heracles a menudo se ve como un gesto de limpieza y renovación después de completar sus 12 trabajos. Esta narrativa impregnó a los Juegos con un sentido de potencial redentor, sugiriendo que no se trataban solo de destreza física, sino también de restauración moral y espiritual. Los Juegos ofrecían una oportunidad para el honor personal y la paz comunitaria, plasmada en la tregua olímpica.
que ordenaba el cese de todas las hostilidades durante las competiciones. El carácter de Heracles también influyó en los eventos incluidos en los Juegos. Sus hazañas legendarias, que van desde luchar contra el león de Nemea hasta competir con las aves de Estínfalo, se hicieron eco en las competiciones atléticas de lucha, carrera y carreras de carros. Hoy en día, el legado de Heracles sigue vivo en los Juegos Olímpicos modernos, donde atletas de todo el mundo se reúnen para competir y celebrar el espíritu de la competencia justa. La influencia de Heracles se refleja en el énfasis en la deportividad, la camaradería y la búsqueda de la excelencia. La antorcha olímpica, que viaja por todo el mundo antes de cada Olimpiada, simboliza esta conexión entre los Juegos antiguos y modernos, llevando consigo el espíritu de Heracles. Así, la influencia de Heracles no solo se mantiene en la historia, sino que también se celebra en cada edición de los Juegos Olímpicos, uniendo a la humanidad en una tradición de excelencia y paz. La opulencia ritual de las festividades olímpicas. La antigua Olimpia no era solo un lugar para hazañas atléticas, era un centro vibrante de actividad cultural y religiosa. Cada 4 años, el santuario de Zeus se transformaba en un bullicioso festival, lleno de rituales y celebraciones que atraían a espectadores de todos los rincones de Grecia. Los Juegos se celebraban en honor a Zeus, y su monumental estatua, elaborada por el renombrado escultor Fidias, era un testimonio del fervor religioso que impregnaba el evento. El festival comenzaba con grandes procesiones y elaborados sacrificios conocidos como hecatombes, donde se ofrecían 100 bueyes a Zeus, llenando el aire con el aroma del incienso quemado y la carne asada. Este acto de devoción marcó el tono de los Juegos, subrayando su importancia como una observancia religiosa. Sacerdotes y dignatarios dirigían las ceremonias, sus voces resonaban por el valle mientras invocaban el favor de los dioses para los competidores y la paz para sus ciudades-estado. Tras los sacrificios, la atmósfera festiva continuaba con música, bailes y recitaciones poéticas. Poetas de renombre como Píndaro interpretaban odas que narraban las gloriosas hazañas de los vencedores del pasado, mezclando el arte con el atletismo. Estas muestras culturales eran tan integrales a la experiencia olímpica como los deportes mismos, celebrando los ideales griegos de Kalokagatia, la unidad de la belleza física y la bondad moral. Al caer la noche, las festividades no decaían. Antorchas iluminaban el santuario, proyectando largas sombras sobre las multitudes reunidas e iluminando los rostros de los juerguistas que cantaban y bailaban hasta bien entrada la noche. Los Juegos Olímpicos, en esencia, eran un microcosmos de la sociedad griega antigua, mostrando no solo la destreza atlética, sino también un profundo compromiso con la vida cultural y espiritual. Las disciplinas atléticas de la antigua Olimpia. Los Juegos Olímpicos eran famosos por su amplia gama de competiciones atléticas, las cuales ponían a prueba los límites de la fuerza, la velocidad y la destreza humanas. La carrera del estadio, un sprint de aproximadamente 192 metros, era la prueba más antigua y prestigiosa, con orígenes que se remontan al inicio de los Juegos. Los vencedores de esta carrera eran a menudo celebrados como héroes, sus nombres grabados para la posteridad y sus imágenes talladas en piedra. Además del estadio, los Juegos incluían el diaulos, una carrera de doble longitud, y el dólico, una carrera de larga distancia que podía extenderse hasta 24 vueltas al estadio. Estas carreras no eran solo desafíos físicos, sino también mentales, ya que el ritmo estratégico y la resistencia eran cruciales para superar a los competidores. El pentatlón, que comprendía salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, una carrera corta y lucha libre, ponía a prueba la versatilidad de los atletas, exigiendo excelencia en múltiples disciplinas. Los deportes de combate como la lucha libre, el boxeo y el pancracio, una brutal mezcla de boxeo y lucha libre con apenas reglas, eran inmensamente populares. Estos deportes se consideraban las pruebas definitivas de resistencia y fuerza humana, y a menudo solo concluían cuando uno de los competidores ya no podía continuar. Las carreras de carros, celebradas en el hipódromo adyacente al estadio principal, añadían una dimensión de espectáculo y peligro, con equipos de caballos tronando por la pista, sus aurigas luchando por mantener el control a velocidades vertiginosas. La diversidad de pruebas aseguraba que los Juegos Olímpicos ofrecieran algo para cada espectador, ya prefirieran la fuerza bruta de los deportes de combate o la precisión calculada del pentatlón.
Cada competición, a su manera, celebraba las capacidades físicas del cuerpo humano y el espíritu competitivo de los antiguos griegos. Uno de los aspectos más extraordinarios de los antiguos Juegos Olímpicos era la tregua olímpica, o ekecheiria, que ordenaba el cese de todos los conflictos entre las ciudades-estado participantes durante los Juegos. Esta tregua se estableció para garantizar un viaje seguro para los atletas y espectadores que se dirigían a Olimpia, lo que refleja la función de los Juegos como una fuerza pacífica y unificadora entre los estados griegos, a menudo en guerra. La tregua era proclamada por heraldos que viajaban a todos los rincones de Grecia, anunciando el inicio del periodo de tregua, que comenzaba 3 meses antes de los Juegos y finalizaba un mes después. Durante este tiempo, se suspendían las disputas legales y se prohibía la pena de muerte, enfatizando la naturaleza sagrada de la paz durante el festival. Este periodo permitía no solo la celebración del deporte, sino también las interacciones sociales y políticas que eran cruciales para la cohesión del mundo griego. El impacto de la tregua olímpica se extendió más allá de los aspectos prácticos de los viajes seguros y la resolución de disputas. Fomentó una identidad panhelénica, un sentido de pertenencia a una cultura y herencia comunes que trascendía las alianzas y enemistades individuales. La tregua era un poderoso símbolo de las posibilidades de paz y respeto mutuo, ideales que se celebraban en los Juegos tanto como los logros atléticos. Al entrelazar la competencia con la cultura y la resolución de conflictos, los antiguos Juegos Olímpicos ofrecían una compleja mezcla de deporte, espiritualidad y sociedad. No solo se trataba de mostrar la destreza física, sino también de construir relaciones, resolver conflictos y celebrar una herencia compartida, un legado que continúa influyendo en los Juegos Olímpicos modernos. El declive de los antiguos Juegos Olímpicos no ocurrió de forma aislada, sino que se entrelazó con cambios geopolíticos y culturales más amplios. A medida que el Imperio Romano extendía su alcance por el Mediterráneo, las ciudades-estado autónomas de Grecia, que habían sido la columna vertebral de la tradición olímpica, cayeron gradualmente bajo el control romano. Esta subyugación política fue acompañada por un cambio sutil pero profundo en los valores culturales que favorecían los espectáculos romanos y las luchas de gladiadores por encima de las competiciones atléticas tradicionales griegas. Bajo el dominio romano, el énfasis en la gloria personal y la destreza militar comenzó a eclipsar los aspectos comunitarios y religiosos de los Juegos Olímpicos. Los Juegos, que una vez fueron festivales sagrados dedicados a Zeus, comenzaron a perder su esencia espiritual y se convirtieron más en un escaparate para la excelencia individual y el entretenimiento. Esta transformación reflejaba la influencia romana más amplia, que priorizaba el espectáculo y la conquista sobre los valores comunitarios que originalmente defendían los Juegos Olímpicos. A medida que los romanos adoptaron y adaptaron los Juegos Olímpicos, los impregnaron de sus propias costumbres y preferencias de entretenimiento. Estos eventos aportaron un nuevo nivel de emoción y peligro a los Juegos, atrayendo a multitudes más grandes, pero alejándose de las disciplinas atléticas tradicionales que habían definido los Juegos Olímpicos durante siglos. El cambio de enfoque de un festival religioso y cultural a un evento dominado por el espectáculo y el entretenimiento marcó un cambio fundamental en el propósito de los Juegos Olímpicos. A medida que los ideales originales de los Juegos se diluyeron, también lo hizo la reverencia con la que se celebraban, preparando el escenario para su eventual declive como institución cultural significativa en el mundo antiguo. El golpe final a los antiguos Juegos Olímpicos llegó con el ascenso del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. En el año 393 d.C., el emperador Teodosio I emitió un decreto que condujo a la prohibición de todos los festivales paganos, incluidos los Juegos Olímpicos. El edicto fue parte de una campaña más amplia para consolidar la fe cristiana en todo el imperio, marcando un final decisivo a siglos de tradición olímpica. La prohibición se aplicó en medio de cambios sociales generalizados que vieron el abandono de las religiones paganas y sus prácticas asociadas. Para un festival tan profundamente arraigado en la adoración de Zeus, este cambio religioso fue catastrófico. Los templos y santuarios que salpicaban Olimpia, una vez el corazón del festival olímpico, cayeron en desuso y finalmente se deterioraron, ya que el enfoque de la vida espiritual se alejó de los dioses antiguos.
El impacto del edicto de Teodosio no fue inmediato, pero se sintió profundamente durante las décadas siguientes. A medida que la infraestructura que apoyaba los Juegos se desmoronaba, también lo hacía la memoria institucional de cómo se organizaban y conducían los Juegos. Sin el ímpetu religioso y la estructura administrativa, los antiguos Juegos Olímpicos se desvanecieron de la práctica, sobreviviendo solo en referencias dispersas y relatos históricos. Esta fase de la historia olímpica subraya la influencia del poder político y religioso en las prácticas culturales. Los Juegos, que habían sobrevivido a guerras, plagas y trastornos políticos, no pudieron resistir el desmantelamiento sistemático provocado por el edicto. Ilustra cuán estrechamente se entrelazaron la cultura y la religión en el mundo antiguo, y cómo los cambios en esta última afectaron inevitablemente a la primera. El declive cultural y estructural de Olimpia. Tras el cese de los Juegos Olímpicos, el propio sitio de Olimpia entró en un periodo de decadencia y abandono. Sin la afluencia regular de atletas, peregrinos y espectadores, la economía local, que dependía en gran medida de los Juegos, se vio muy afectada. La zona, que en su día fue bulliciosa, se convirtió en una sombra de su antigua gloria. Los templos y los estadios se convirtieron en ruinas, y la naturaleza los fue reclamando. El deterioro de Olimpia no fue solo físico, sino también cultural. A medida que surgían nuevos centros de poder y cultura dentro de los imperios romano y, posteriormente, bizantino, la importancia de Olimpia como centro cultural y religioso fue disminuyendo. Los conocimientos y las tradiciones asociadas a los Juegos Olímpicos se convirtieron en reliquias de una época pasada, conservadas únicamente por historiadores y eruditos que registraban la magnificencia de los antiguos festivales. El deterioro estructural de Olimpia es un símbolo conmovedor del declive general del dominio cultural griego ante la expansión romana y el auge del cristianismo. Las magníficas estructuras que en su día resonaron con los vítores de miles de personas quedaron abandonadas, sirviendo como un duro recordatorio de la naturaleza efímera de las instituciones culturales. A pesar de este periodo de decadencia, el espíritu de los Juegos Olímpicos finalmente se rejuvenecería siglos más tarde, inspirado por el redescubrimiento de textos antiguos y los esfuerzos arqueológicos del siglo XIX. Este renacimiento, liderado por figuras como el barón Pierre de Coubertin, fue impulsado por una visión idealizada del papel de los antiguos Juegos en la promoción de la paz y la fraternidad, lo que demuestra el atractivo perdurable de los ideales olímpicos, incluso después de milenios de letargo. El nacimiento de los ideales olímpicos modernos. Las semillas del movimiento olímpico moderno se sembraron en el fértil suelo de la Europa del siglo XIX, un periodo marcado por un resurgimiento del interés por la antigüedad clásica. Este renacimiento intelectual, junto con el creciente sentido de nacionalismo e internacionalismo, proporcionó el entorno perfecto para el renacimiento de los Juegos Olímpicos. Visionarios de la época, inspirados por el valor educativo y el potencial de la paz internacional a través del deporte, comenzaron a abogar por la reactivación de los Juegos Olímpicos. La idea de revivir los Juegos Olímpicos no era solo recrear las antiguas competiciones atléticas. Estaba profundamente imbuida de los ideales de promover el entendimiento y la cooperación entre las naciones. Los defensores creían que, a través del deporte, podían fomentar un espíritu de buena voluntad y respeto mutuo que trascendía las fronteras políticas y culturales. Esta visión supuso una ruptura radical con el nacionalismo divisivo que caracterizó gran parte de la política del siglo XIX. Los fundamentos filosóficos del movimiento olímpico moderno fueron moldeados en gran medida por el romanticismo, que idealizaba el pasado clásico y enfatizaba los aspectos humanísticos de la educación y la cultura. Este contexto intelectual fue crucial para enmarcar los Juegos Olímpicos no solo como un evento deportivo, sino como un festival cultural que podía promover la paz internacional y la excelencia personal. A medida que las discusiones y propuestas se hicieron más frecuentes, varios festivales atléticos a pequeña escala en Europa intentaron capturar el espíritu de los antiguos Juegos Olímpicos. Estos eventos, aunque limitados en alcance y escala, jugaron un papel fundamental al demostrar la viabilidad de un evento deportivo internacional y mantener viva la conversación sobre un renacimiento más amplio.
Pioneros del Renacimiento Olímpico. A finales del siglo XIX, surgieron varias figuras clave como defensoras del Renacimiento Olímpico. Quizás el más influyente entre ellos fue el barón Pierre de Coubertin de Francia, a quien a menudo se le atribuye el título de padre de los Juegos Olímpicos modernos. La experiencia de Coubertin con los sistemas de educación física y cultural en Gran Bretaña y los Estados Unidos lo convenció del valor del deporte para promover el carácter y la educación moral. Otro pionero importante fue el Dr. William Penny Brooks, un médico inglés que fundó la Sociedad Olímpica de Wenlock y sus Juegos anuales, que se convirtieron en un modelo para los ideales olímpicos de Coubertin. Brooks y Coubertin compartían la visión de los Juegos Olímpicos como una herramienta para fomentar el entendimiento global y la educación a través de la competición física. Su correspondencia y colaboración fueron fundamentales para dar forma a la agenda olímpica moderna. Además de estos esfuerzos europeos, movimientos paralelos en otras partes del mundo también contribuyeron al Renacimiento. En los Estados Unidos, el establecimiento de la Unión Atlética Amateur en 1888 ayudó a estandarizar las reglas deportivas y fomentó un espíritu competitivo que se alineaba con el espíritu olímpico. Estos esfuerzos dispares destacaron un atractivo universal y una disposición para un fenómeno deportivo global. La culminación de estos esfuerzos fue el Congreso Olímpico Internacional, convocado por Coubertin en París en 1894. Esta reunión fundamental reunió a representantes de organizaciones deportivas de todo el mundo y resultó oficialmente en la formación del Comité Olímpico Internacional, COI, preparando el escenario para los primeros Juegos Olímpicos modernos. La revitalización de los Juegos Olímpicos culminó en su primera edición moderna, celebrada en Atenas en 1896. Este evento no solo marcó la exitosa culminación de los esfuerzos de reactivación, sino que también sirvió como un poderoso símbolo de renacimiento cultural y deportivo. La elección de Atenas como ciudad anfitriona fue emblemática, ya que vinculaba los Juegos modernos con sus orígenes antiguos y otorgaba al evento un profundo significado histórico y cultural. Los Juegos de 1896 contaron con la participación de atletas de 14 naciones que compitieron en 43 eventos, que incluyeron atletismo, gimnasia, lucha y esgrima, entre otros. La participación de estas naciones subrayó el alcance internacional de los Juegos y su potencial para cerrar las brechas culturales y nacionales. Los Juegos fueron un éxito rotundo, capturando la imaginación del público mundial y sentando una base sólida para el futuro del movimiento olímpico. El impacto de los Juegos Olímpicos de 1896 fue más allá del ámbito deportivo. Revitalizó el interés en la educación física, los deportes de aficionados y la cooperación internacional. El éxito de estos Juegos demostró la viabilidad de la visión de Coubertin de los Juegos Olímpicos como un evento internacional regular, lo que llevó al establecimiento de la tradición de celebrar los Juegos cada 4 años. El legado de los Juegos Olímpicos de Atenas es un testimonio del atractivo perdurable del ideal olímpico: luchar por la excelencia personal, fomentar el respeto mutuo y promover la paz a través del deporte. Estos principios, tan poderosamente encarnados en los primeros Juegos Olímpicos modernos, continúan guiando al movimiento olímpico hacia el siglo XXI, siendo tan relevantes como siempre para promover la unidad global y la competencia. Los Juegos Olímpicos, tanto antiguos como modernos, representan un continuo de aspiración humana e intercambio cultural que trasciende el tiempo y la geografía. La antorcha, que se transmite desde Olimpia a la ciudad anfitriona cada año de los Juegos, no es un simple artefacto ceremonial, sino un símbolo de la búsqueda humana persistente de la excelencia y la paz. Esta llama no solo enciende la ceremonia de apertura, sino también la pasión y el compromiso de los atletas de todo el mundo. El atractivo perdurable de los Juegos Olímpicos radica en su capacidad de adaptación al mismo tiempo que mantiene una conexión con sus raíces históricas. A pesar de la transformación a lo largo de milenios, los valores fundamentales del espíritu deportivo, el honor y el respeto por el oponente, se han mantenido inalterados.
Estos valores se ejemplifican en cada atleta que compite bajo la bandera olímpica, luchando no solo por la gloria personal, sino también por el orgullo nacional y la camaradería internacional. El proceso de encender la antorcha olímpica en las antiguas ruinas de Olimpia sirve como un conmovedor recordatorio de los orígenes de los Juegos y su importancia histórica. Este ritual, impregnado de tradición, conecta los Juegos modernos con sus contrapartes antiguas, brindando un momento de reflexión sobre el poder perdurable de este fenómeno deportivo global. Por lo tanto, el espíritu olímpico, simbolizado por la llama eterna, es un faro de continuidad y esperanza. Nos recuerda que si bien los Juegos en sí mismos pueden evolucionar, su espíritu, una celebración del potencial humano y la competencia pacífica, sigue siendo una fuerza constante que une a las personas en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos han sido siempre una plataforma para promover la comprensión y la cooperación internacional. Al reunir a atletas de diversos orígenes nacionales, culturales y religiosos, los Juegos Olímpicos brindan una oportunidad única para la interacción intercultural y el respeto mutuo. Este aspecto de los Juegos se ha vuelto cada vez más importante en nuestro mundo globalizado, donde la comprensión y la cooperación entre las naciones son cruciales para la paz y el desarrollo. El concepto de la tregua olímpica, revivido en los tiempos modernos, subraya el papel de los Juegos como instrumento para la construcción de la paz. Esta antigua tradición, que exige el cese de las hostilidades antes, durante y después de los Juegos, ha sido adoptada por las Naciones Unidas, reafirmando la relevancia de los ideales olímpicos en la diplomacia y las relaciones internacionales contemporáneas. La tregua es un testimonio de la capacidad de los Juegos para fomentar una comunidad global unida por valores e ideales compartidos. Interacciones como el intercambio de banderas entre atletas representan más que simples gestos ceremoniales. Son emblemáticos de la capacidad de los Juegos Olímpicos para salvar las divisiones. Tales momentos de camaradería y respeto resaltan el profundo impacto de los Juegos a nivel personal y diplomático, promoviendo un espíritu de ciudadanía global entre participantes y espectadores por igual. Por lo tanto, los Juegos Olímpicos son mucho más que una competencia deportiva internacional. Son un poderoso vehículo para la paz y la comprensión. Su éxito continuo en el fomento de la unidad y el respeto entre las naciones es un argumento convincente para su preservación y mejora como piedra angular de la cultura y las relaciones internacionales. La responsabilidad de preservar el legado olímpico y propagar sus ideales recae tanto en el Comité Olímpico Internacional, COI, como en la comunidad global. Los esfuerzos del COI por promover el juego limpio, la inclusión y la sostenibilidad en el deporte son cruciales para garantizar que los Juegos reflejen los valores y desafíos contemporáneos de la sociedad. Sin embargo, la comunidad en general, incluidos los exatletas, las ciudades anfitrionas e incluso los aficionados, juega un papel vital para mantener vivo el espíritu olímpico. Las iniciativas educativas que enseñan la historia y los valores de los Juegos Olímpicos pueden inspirar a la próxima generación de atletas y seguidores. Los programas que enfatizan el papel del deporte en la promoción de la paz, el respeto y la comprensión son particularmente importantes. Estos esfuerzos aseguran que la llama olímpica, tanto literal como metafórica, siga ardiendo con fuerza, iluminando el camino hacia un mundo más inclusivo y pacífico. Estos programas educativos no solo informan a los jóvenes sobre la rica historia de los Juegos Olímpicos, sino que también los involucran en su legado vivo. Al participar en deportes, los niños aprenden lecciones sobre el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia, que son el corazón del movimiento olímpico. Estos valores son esenciales para nutrir no solo a grandes atletas, sino también a grandes seres humanos que contribuyen positivamente a la sociedad. En conclusión, los Juegos Olímpicos son una celebración del potencial humano y la unidad global. Su legado perdurable no está solo en los récords establecidos o las medallas ganadas, sino en el compromiso continuo con los ideales que encarnan. Al mirar hacia los Juegos futuros, llevamos adelante la antorcha de los Juegos Olímpicos, no solo como símbolo de la excelencia deportiva, sino como un faro de esperanza y armonía para el mundo. Gracias por ver nuestro video sobre la historia de los Juegos Olímpicos.
Si te gustó este contenido, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video en el futuro. Mantente conectado para más contenido emocionante.